Hasta ahora hemos estado examinando el verosímil origen de la propiedad privada. Hemos consultado los datos, las aportaciones de la paleoantropología basados en los hallazgos arqueológicos, los datos de la genética, y hemos llegado a la conclusión de que evidentemente las tribus, manadas, bandas, como las queramos llamar, en que vivían socialmente, desde luego, siempre los hombres de todas las especies del género Homo, no tuvieron un género que se desgajó de un tronco común con los chimpancés hace 7 millones de años. Bueno, pues somos hombres desde esa bifurcación, desde que nos separamos de los chimpancés. No teníamos todos los rasgos anatómicos, fisiológicos, ni muchísimo menos culturales, que de la variedad actual. La única especie o variedad actualmente existente, que es la nuestra, que polémicamente se llama Homo sapiens o Homo sapiens sapiens o el hombre moderno. Bueno, nosotros. Y hemos ido adquiriendo en el transcurso de estos 7 millones de años unas características, diversas especies o variedades han ido adquiriendo unas u otras, pero bueno, la variedad moderna, la nuestra, generalmente se estima que existe desde hace aproximadamente en África unos 200.000 años y que emigró afuera de África hará unos 70.000. Un ramal de la población humana de África cruzó el Mar Rojo, un momento propicio, y después se fue expandiendo. Entendámonos, entonces éramos unos miles en el planeta Tierra. Bueno, pues a lo largo de todo ese largo periodo no vivimos en propiedad común no de la humanidad, sino de las sociedades humanas que se habían ido formando. Los hombres migraban, cambiaban de ubicación, se fundaban nuevos grupos, nuevas bandas, manadas, tribus. Cada una de ellas constituía una sociedad que vivía en régimen de propiedad común. Y eso siguió así a lo largo de todo el Paleolítico, de una buena parte del Neolítico, y es en el momento en que el Neolítico llega a su máximo desarrollo, es decir, que el hombre no solo domina la agricultura, la ganadería, sino que ha mejorado ese dominio, ha logrado constituir sociedades sedentarias con un grado de acumulación de riqueza de alguna significación, es cuando se produce a lo largo de ese periodo de 2000 años, entre hace 7000 y hace 5000, o sea, entre aproximadamente 5000 antes de la era común y 3000 antes de la era común, tiene lugar un periodo que ha sido el más trágico de la historia de la humanidad, de guerras, de matanzas, de exterminios, en que exterminios eran guerras hechas por hombres contra hombres, no mujeres, y los hombres vencedores mataban a los hombres vencidos y en la mayor parte de los casos a los niños varones también. Y verosímilmente fue entonces cuando se instauró la propiedad privada, es decir, los vencedores se adueñaron de los bienes colectivamente
dominados por los vencidos, en propiedad de la sociedad de los vencidos, y se los repartieron y así instituyeron la propiedad privada. Entonces, no es de extrañar que si esa reconstrucción hipotética que hemos hecho tiene fundamento, entonces las sociedades históricas propiamente dichas, o sea, aquellas de las cuales tenemos documentación escrita, den la propiedad privada como algo que no se cuestiona, algo que existe. La división de la sociedad en ricos y pobres se da como un hecho, igual que hay día y noche, parte del periodo de 24 horas de rotación de la Tierra es de día y otra parte es de noche. Y eso no es un hecho, no se plantea si está bien o mal, si es positivo o negativo, es un hecho. Igual que en buena parte de la superficie terráquea hay estaciones, tiempo frío, bueno, todas hay, porque siempre hay tiempo húmedo y tiempo seco, no se cuestiona por qué o si debería haberlo. Hay mitos para explicar el origen de todo eso, de esos cambios. Pero vamos, no, nadie cuestiona si todo eso debe existir. ¿Hay ricos y pobres? Pues sí, como hay tiempo seco y tiempo lluvioso. Es un hecho. Y, por tanto, si examinamos las enseñanzas de las religiones, de las leyendas, de la literatura, de la poesía, es llamativo que se habla poco de la propiedad privada. Es decir, que generalmente no se cuestiona, generalmente, digo, si debería haber o no propiedad privada o si la hubo siempre. ¿Por qué? Porque cuando empiezan los primeros escritos, hará aproximadamente 4.000 años en Mesopotamia, 4.200, digamos, bueno, es aproximado. Claro, ya la propiedad privada ya estaba instituida desde hacía 1.000 años y por tanto nadie recordaba aquel tiempo anterior. Por supuesto, las sociedades humanas que ya se habían expandido a todos los continentes a esas alturas, eran muchísimas, inconexas entre sí en buena medida, y ha habido algunas que hasta tiempos recientísimos, incluso el siglo XX, han mantenido la propiedad pública, la propiedad colectiva, común. Pero, bueno, la mayoría de las sociedades humanas, al llegar el segundo milenio antes de la era común, o sea, hará unos 4.000 años, bueno, pues ya se habían olvidado del tiempo de propiedad común. Del todo, quizá no del todo, vamos a verlo. Pero en general es llamativo que las religiones, la religión egipcia antigua, la religión mesopotámica, muchísimo después, la religión dualista de Zaratustra en el Irán, las religiones amerindias de los mayas, de los náhuatl, de las poblaciones incaicas, tardíamente ya, de las poblaciones andinas, digamos, tardíamente la civilización incaica, el sintoísmo en Japón, la religión china, bueno, el budismo. Bueno, pues en general el problema de si debería conservarse
la propiedad privada, si ésta es acorde con los deseos de los dioses o no. Son problemas que no se plantean. Y ya si llegamos a una religión semítica tardía, que es la de los hebreos, la de la Biblia, pues tampoco. Cuando Jehová crea a Adán y luego les saca una costilla para crear a Eva y los casa y les adjudica el Edén, un lugar paradisíaco magnífico donde pueden vivir hedonísticamente, solo les prohíbe comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, para que no sepan, no conozcan ni el bien ni el mal, una vida de inocencia. Bueno, pues allí no hay propiedad privada. Y cuando los expulsa por haber pecado del paraíso y condena a Adán a trabajar, a ganar el pan con el sudor de su frente, y a Eva a parir a sus hijos con dolor, no dice que los condene a la propiedad privada. Tampoco dice que hayan de preservar los bienes en propiedad común. Queda indeterminado en el relato mitológico de la Biblia, queda indeterminado cuándo, cómo, por qué surge la propiedad privada, cuándo se reparten o cómo se repartan los hombres la propiedad común. En principio, Jehová no instituye ninguna propiedad común. Muchísimo más tarde, cuando a Moisés en el Sinaí le dicta las tablas de la ley, implícitamente aparece la propiedad privada, que no viene nombrada, pero sí por el séptimo mandamiento que manda no robar. Si hay para robar, hay que, claro, podría ser no robar la propiedad pública, pero el sentido y el contexto hacen claro que es no robar uno a otro, no robarse mutuamente, lo cual quiere decir que se sobreentiende que existe lo mío y lo tuyo, por tanto que existe propiedad privada. Con todo, es un hecho, no se prescribe ni su mantenimiento, ni se prohíbe su abolición, queda eso indeterminado. En general, las religiones, cuando han tenido una moral, porque, por ejemplo, la religión grecorromana no tenía moral ninguna, prescribía ritos para con los dioses, pero por lo demás no prohibía ni mandaba nada. A veces los romanos invocaban eso, va contra las leyes divinas y humanas, pero ¿cuáles eran esas leyes divinas? No había nadie, los dioses, sí, también en la mitología griega se dice, eso va contra la voluntad de Zeus. Pero bueno, Zeus no daba ningún ejemplo de buen comportamiento, es difícil superar a Zeus en malignidad, en concupiscencia, en infidelidad, en astucia perversa, en crueldad, de manera que no tenía muchas lecciones que impartir. Pero bueno, los griegos evidentemente tenían un pensamiento religioso súper contradictorio. Como escribió un gran helenista, es dudoso hasta qué punto los griegos creían en sus mitos. Sí y no, creían y no creían. Creían contextualmente. No creían en sus mitos como el cristiano cree en los dogmas de su religión. Era una creencia relativa. Y en todo caso la religión no obligaba a ninguna creencia. Obligaba a practicar el culto a los dioses.
pero no a creer en ellos. Cuando Sócrates es condenado a muerte por corromper a la juventud y predicar la no existencia de los dioses venerados por la ciudad, lo que se le reprocha no es no creer en los dioses. Era perfectamente libre de no creer en los dioses. Lo que se le reprocha es predicar, decirles a los jóvenes que esos dioses no existían. Y por tanto, subvertir el culto colectivo, cívico, a los dioses. Bueno, pues, ¿qué han dicho esas religiones o las otras que he mencionado sobre la propiedad privada o común? Pues nada, no. Esas nociones no aparecen en los textos. Sin embargo, va a aparecer, hasta donde yo sé, por primera vez en la pluma de un gran escritor griego, digamos, quizá el primero intermedio entre la época homérica y la época clásica, propiamente dicha, que es Hesíodo. Hesíodo, autor de la genealogía de los dioses y de otra gran obra, Los trabajos y los días. Hesíodo es uno de los escritores griegos, como digo, intermedio entre el periodo arcaico y el periodo clásico, pero de los más interesantes, porque en esta obra, Los trabajos y los días, se interesa por la vida del pueblo, por la vida de la gente, por el trabajo, por los días, por la vida cotidiana. Y eso es muy raro, muy raro. Toda el admirado teatro, la tragedia. Bueno, sí, obras literarias, no les voy a negar el valor, a Edipo Rey, Los 7 contra Tebas, bueno, toda la gran tragedia griega. Pero ¿quiénes aparecen en la tragedia? ¿Qué personajes? O no digamos en la obra de Homero, Ilíada y Odisea. Los reyes, los grandes señores, los miembros de la dinastía o sus allegados, los dioses, evidentemente, las princesas, bueno, o personajes de la corte, los compañeros de aventura de Ulises, por ejemplo, los amantes, ese mundo de la alta o altísima sociedad, de la realeza y sus allegados. Y la gente, rara, puede que de soslayo aparezcan en el coro a lo mejor, pero no, nunca se habla de ellos, ni menos aún de qué están haciendo, cómo pasan los días, cómo trabajan. Bueno, pues Hesíodo nos habla de ello y además es el primero en formular un mito que es el de la Edad de Oro. Ahora, este mito de la Edad de Oro, ¿se lo inventa Hesíodo? Seguramente no. Seguramente es uno de tantos mitos que existían en el folclore, digamos, de las poblaciones griegas, que algunos helenistas han querido conectar con otros mitos y decir, bueno, hay que concordarlos. Pero eso no es así. Los griegos creían en sus mitos con todas las contradicciones y supercontradicciones. Evidentemente que sabían que si un mito era verdadero, el otro no lo era. Y de algún modo, creían en los dos. Y si decíamos, bueno, pero si los ponemos juntos, eso estalla. Miren, no les parezca tan extraño. Los físicos modernos creen, la mayoría o muchos, creen en la teoría
de la relatividad de Einstein y creen en la mecánica cuántica y creen que cuando se las pone juntas se desmorona, forman una teoría que tenga como dos capítulos, el uno la teoría de la relatividad y el otro la mecánica cuántica, estalla, se desmorona. Lógicamente es incoherente. Entonces, ¿qué solución dan? Pues la que en un escrito de Wittgenstein, no recuerdo si es en los cuadernos azul y marrón o sobre la certeza, uno de ese periodo intermedio de Wittgenstein, entre el Tractatus y las investigaciones filosóficas, dice, ¿qué pasa si tenemos una teoría que desemboca en contradicciones? Y según la lógica clásica, que él mismo profesa, cuando en una teoría se demuestra una contradicción, se demuestra cualquier cosa. Ex contradictorio, quid sequitur. De lo contradictorio, todo se sigue, cualquier cosa se sigue. Quodlibet sequitur, perdón, es la fórmula. Bueno, pues él dice, lo que tiene que hacer usted es cortar, no seguir demostrando cuando ve que va a encontrarse la contradicción. Bueno, es decir, la teoría no se la puede llevar a sus consecuencias, simplemente no la lleve usted a sus consecuencias, porque, es decir, Wittgenstein al fin y al cabo es un ficcionalista y puestos a fingir, pues finjamos que la teoría vale, aunque no valga. Bueno, pues algo así, digamos que hay que ponerse en la mentalidad, es difícil, de ese pensamiento mágico, lo que Lévi Breuil, el antropólogo o etnógrafo francés, llamó pensamiento mágico. En el pensamiento mágico puede haber un relato verdadero, otro relato verdadero a su modo también, pero no puede hacerse la conjunción de ambos relatos. Bueno, pues en los trabajos y los días, como digo, sin necesidad de conciliar ese mito con otros, Hesíodo presenta el mito de las cuatro edades. La edad de oro, la primitiva, es un mito parecido al del paraíso terrenal, solo que en el paraíso terrenal hay dos estadios únicamente. El de el hombre, Adán y Eva, en el paraíso, y Adán y Eva, después del pecado, expulsados del Edén. En este mito de Hesíodo hay cuatro edades. La primitiva, la edad áurea, donde el hombre vivía en la abundancia, vivía bien, armónicamente, era una vida dulce y no había propiedad privada. Los hombres lo tenían todo en común. La edad de plata, que viene después, ya peor, la edad de bronce, todavía bajamos un escalón, y finalmente el escalón más bajo, que es el periodo actual, que es la edad de hierro, en la cual hay propiedad privada, lo mío y lo tuyo, que es fuente de concupiscencia, avidez, enemistad. Evidentemente, si yo tengo menos que tú, si lo mío es poco y lo tuyo mucho, aspiro, deseo, anhelo tener lo tuyo y estoy inclinadísimo a quitártelo cuando pueda y como pueda buscar las ocasiones. Por tanto, la propiedad privada es causa de disensiones, enemistades, envidias, disputas y conflictos violentos. ¿Cuándo ha empezado, en cuál de esas edades ha empezado la propiedad privada? Bueno, pues no lo sé, no recuerdo si lo dice Hesíodo o no lo dice.
Pero en todo caso, eso, como digo, es un mito más que queda ahí en el folclore de la religión, entre religión y literatura, digamos, que queda ahí en el trasfondo, que se transmite, pero que tampoco juega ningún papel significativo en la vida, en la vida religiosa, en el culto, ni mucho menos en la vida moral. Hay que comprender este mito desde la perspectiva de la filosofía de la historia de los antiguos, que era todo lo contrario de progresista, era regresista. Antes era mejor aquella poesía de Jorge Manrique, porque a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, pues ese es el pensamiento greco-romano, greco-latino, y en general de los pueblos mediterráneos de la antigüedad. La idea del progreso, una historia con progreso para mejor, es un invento del Renacimiento, pero un invento que muy timorato, muy esbozado en Marsilio Ficino a finales del siglo XV, pero que en realidad solo será, digamos, solo adquirirá una importancia en el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII, el propio Leibniz, si vemos en sus diversas etapas, titubea sobre si puede haber progreso o regreso o estancamiento. Es un tema que lo inquieta y al cual da vueltas, pero finalmente la idea del progreso solo se arraigará y cobrará una aquiescencia de cierta significación en la Ilustración, en el enciclopedismo, y aún así con titubeos. En realidad, la idea del progreso, el siglo del progreso, es el siglo XIX. Es el siglo en que se cree en el progreso. Hay reaccionarios que están en contra del progreso, que lo niegan o que admitiéndolo lo repudian porque creen que ese mejor en el fondo es un peor, pero verdaderamente el siglo del progresismo es el siglo XIX. Bueno, por tanto, los antiguos tenían esa visión de que en el pretérito la vida había sido mejor y, entre otras cosas, había sido mejor porque no había propiedad privada. Y el mito es retomado con diferente insistencia por la poesía latina, romana, de la edad áurea de la literatura romana, digamos el siglo de Augusto, de Octaviano Augusto, el primer emperador romano. Virgilio, bueno, yo no lo he visto en Horacio, no puedo afirmar. Sobre todo Virgilio y Ovidio son los dos poetas que retoman el mito y que le dan un énfasis, un desarrollo, una importancia, particularmente a este aspecto de la propiedad. Consideran que ha sido una desgracia, una pérdida, un empeoramiento de la vida humana, un deterioro, el que hayamos perdido esa comunidad de bienes que nos permitían no estar exentos de las envidias, las codicias, los enfrentamientos, los latrocinios, que era mejor, que era mejor. Ahora, no se plantean si sería posible retornar. Bueno, pues si cobramos conciencia de que fue mejor cuando lo teníamos todo en común y ahora es peor por tener división, por tener propiedad privada, pues como así nadie plantea reinstituir la propiedad común. Habría
Máxime que estos poetas viven en un imperio unificado, grandísimo, bajo una autoridad con un, no digo que que fuera un régimen totalitario en que el emperador tuviera todo el poder, fingía no tenerlo, tenía mucho más del que aparentaba. Augusto ideó un sistema muy complicado para disimular, pero vamos, él era el amo, él era decir dictador sería decir poco, él era el déspota, un déspota que guardaba formalidades para hacer creer que no detentaba esa potestad despótica, pero de hecho sí. Cuando tenía interés en algo, eso desde luego prevalecía. Y cuando no le importaba tanto, pues daba la impresión de que respetaba las formas republicanas tradicionales, por lo menos en ciertos ámbitos. Bueno, con un poder tan intenso del emperador, bueno, pues si él hubiera tenido ese propósito, se hubiera podido intentar eh, cosas mm, poco sensatas. Van a intentar, según nos cuenta una historiografía sospechosa, de sesgada y de incluso mendaz, como Suetonio, en menor medida Tácito, muy posterior. Por tanto, no siempre la historia y la leyenda son fáciles de deslindar. Pero bueno, si pensamos en que poco después van a venir Calígula y Nerón, a quienes una historia o pseudohistoria, quizá leyenda, atribuye ocurrencias, bueno, pues poco razonables, como aquella que se atribuye a Calígula de nombrar cónsul de la República a su caballo. Bueno, pues, ¿por qué no se hubiera podido intentar algún cambio en el régimen de propiedad? Sin embargo, no se intentó, nadie pensó en ello. De nuevo, hay una historiografía sospechosa que atribuye a un faraón, o sea, vuelvo a un periodo muy anterior, un faraón del último periodo faraónico, de comienzos del último periodo faraónico, digamos que hará unos 3000 años. Un faraón que reinó muy poco, y hay una historiografía sospechosa, tradicional, que le atribuye haber abolido la propiedad privada en Egipto, o mejor dicho, reemplazado la propiedad perpetua por una propiedad temporal, cíclica. Al completarse un ciclo, toda la propiedad privada se extinguiría y sería integrada en el patrimonio común administrado por el faraón, el cual redistribuiría a partes iguales la propiedad entre sus súbditos. Solo que consciente de que el intercambio normal, mercantil, de la vida económica y humana va, a partir de esa propiedad privada, va agravando las desigualdades paulatinamente hasta hacerlas insoportables, odiosas, abominables. Bueno, pues al completarse el ciclo, se extinguiría esa propiedad privada y se volvería a establecer, pero sobre una base igualitaria. Bueno, ¿eso es así o no es así? La egiptología moderna lo cuestiona. Piensa, o mayoritariamente piensa que ese relato es legendario. En todo caso, el faraón reinó muy poco y es muy verosímil que a lo mejor intentara instituir ese sistema de propiedad, pero que los magnates, los ricos, lo vieran como algo inaceptable y lo derribaran antes que se pudiera completar el primer ciclo. Con todo
ese mito quedó ahí y fíjense ustedes, en tiempo de la Revolución Francesa, Babeuf, que va a ser uno de tantos hombres importantes en el pensamiento y en la acción revolucionaria, que va a estar en diversos, saben ustedes que enseguida los revolucionarios se dividieron, se escindieron en grupos, bueno, pues va a pasar por diversos alineamientos para finalmente, bajo el directorio, o sea, ya a finales del periodo republicano, fundar el grupo, la agrupación de los iguales, que fue el primer movimiento, bueno, no el primero, porque había habido uno en el siglo XVI, pero más cerca de nosotros el primer movimiento político comunista, que se conjuraron para instituir un gobierno que aboliría la propiedad privada y que englobaría todos los bienes en la propiedad común. Fueron descubiertos y guillotinados. Si mal no recuerdo, eso sucede en 1798, o 97 quizá, antes del golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, que justamente va a derribar al directorio, entre otras cosas porque esa conjuración de los iguales había provocado alarma, inquietud, eh, miedo en las clases altas de que bueno, ese tipo de conjura pudiera repetirse, y llamaron a un espadón para que estableciera un régimen bajo dirección militar fuerte, bajo mando castrense, aunque con un poder cívico-militar disimulaba, se trataba de una dictadura militar disimulada, la del consulado, y indirectamente entre los factores influyentes en que tuviera éxito ese golpe de Estado de Bonaparte, fue la conjuración de los iguales. Uno de los conjurados, Buonarroti, obtuvo la gracia, salvó la vida y escribirá veintitantos o 30 años después aproximadamente un libro sobre la conjuración de los iguales, por el cual tenemos un conocimiento historiográfico documentado de aquellos sucesos. Y conservamos también los escritos de Graco Babeuf, que bueno, yo tuve intención de traducir y de publicar, pero comentar, pero bueno, no saqué tiempo para hacerlo. Y Babeuf, bueno, Graco fue un nombre de pila que él se dio a sí mismo en tiempo de la Revolución y en homenaje a los Gracos, los hermanos Graco, que habían sido los impulsores de las leyes agrarias, los dos matados por los senadores en el periodo de las luchas intestinas de final de la República Romana. Ambos eran patricios, pero encabezaban el Partido Popular anti-aristocrático. Y en honor a ellos se había llamado Graco Babeuf. Bueno, pues traigo a colación a Babeuf porque Babeuf no llegó al comunismo directamente por inspiración del Espíritu Santo, ni del intelecto agente aristotélico, ni nada así, sino que llegó primero porque era una inquietud compartida por diversos grupos o partidos en la Revolución Francesa, la de que no bastaba haber derribado al rey, la monarquía, no bastaba haber derribado el sistema de castas, los privilegios feudales de la nobleza, haber suprimido los
títulos nobiliarios y el estatuto de gentilhombre. No bastaba todo eso, la sociedad seguía padeciendo una injusticia brutal por la enorme diferencia entre ricos y pobres, y que de algún modo había que aliviar, atenuar, remediar esa situación. Bueno, eso era una inquietud que especialmente habían el partido más avanzado de la revolución, los sans-culottes, habían enarbolado, aunque no habían formulado ninguna solución clara. Digamos, sí, eso está mal, pero ¿qué vamos a poner en su lugar? Robespierre había tratado también de aliviarlo, había tratado de restringir el derecho de propiedad, pero bueno, el periodo de máxima influencia de Robespierre fue cortísimo, muy breve, y aunque la inquietud estaba ahí, no había solución. Y para la vez, ese era uno de los máximos problemas, o el máximo problema social, y la revolución no habría completado su obra si, habiendo derribado a la dinastía, a la monarquía, a la nobleza, habiendo abolido los privilegios nobiliarios e incluso habiendo repartido en gran medida entre los campesinos las tierras de la nobleza y de la iglesia, no diera un paso más que fuera el abolir, la suprimir, eliminar, superar de algún modo el abismo entre los pobres que pasaban hambre y los ricos riquísimos. Entonces la primera idea que había tenido, porque Babeuf era un hombre, naturalmente, como todos los intelectuales de su época, muy conocedor de toda la literatura y el legado literario, historiográfico de la antigüedad, pues conocía ese relato de un faraón que había tenido ese propósito, y lo primero que se le ocurrió fue eso. Por eso era la conspiración de los iguales. No se llamó comunista. La palabra comunismo aparecerá después, en los años 1820, aproximadamente. Los iguales, la primera intención de los iguales era acabar, que la propiedad fuera temporal. Entonces todo volvía al patrimonio común y de nuevo se repartía entre todos los franceses a partes iguales. Y así hasta que se completara otro ciclo. Lo que pasa es que, como vemos en su correspondencia, inmediatamente después se dio cuenta de que eso era absurdo. Porque primero era complicadísimo. ¿Y por qué repartirlo a partes iguales para al cabo de un tiempo durante el cual se habrían producido sangrantes y odiosas desigualdades, volver a toda la operación y no directamente establecer una administración común de todos los bienes por la autoridad de la República Francesa? Bueno, pues ese fue su plan, esa era la conspiración, fueron descubiertos y guillotinados. De manera que vuelvo ahora a Virgilio y Ovidio, no se les ocurrió nada así, pero el mito quedó ahí. Y ese mito va a ser retomado en el pensamiento cristiano por algunos padres de la Iglesia, sobre todo dos, pero no son los únicos, que son San Basilio Magno o San Basilio de Cesarea en Palestina, en Anatolia, la Turquía actual, y San Ambrosio de Milán. Ambos hacia finales del siglo IV, en la segunda mitad del siglo IV. Estos autores
La, ¿Por qué estos autores van a retomar esas ideas de Hesíodo, Virgilio y Ovidio, adaptándolas a la religión cristiana, que a su vez había retomado, modificando en muchísimos aspectos el sentido, la mitología de la Biblia, pero cambiando su sentido en buena medida, con lo cual no puede hablarse como hablan algunos de religión judeo-cristiana. Bueno, eso es agua seca. Una religión judeo-cristiana es agua seca. No, son dos religiones tan hondamente distintas en casi todo, que una se haya originado a partir de la otra, bien, pero luego han evolucionado de tal manera que son radicalmente diversas. A mediados, saben ustedes que en 313 el emperador Constantino, en la parte occidental del Imperio Romano, que es la única que en ese momento él domina, proclama por el Edicto de Milán la tolerancia a los cristianos que estaban perseguidos, habían sido brutalmente perseguidos por el emperador Diocleciano, un emperador que había hecho algunas cosas buenas, un gran emperador, pero al mismo tiempo otras malísimas. Entre otras cosas, su fanatismo pagano lo había llevado al final de su reinado a esa horrorosa persecución sanguinaria. Bueno, pues Constantino en el año 313 proclama la tolerancia a los cristianos, pero sin decirlo, él en el fondo está ya convertido o convirtiéndose de manera titubeante, desde luego, a la religión cristiana. Solo será bautizado al final de sus días. La mayor parte de su reinado reinará en el fondo siendo cristiano en sus creencias. ¿Cuándo lo fue? No lo sabemos. Durante un tiempo las señales que daba eran ambivalentes, pero en el fondo, con él, la religión cristiana pasa de ser religión perseguida a ser religión oficiosa, primero y después, ya con Teodosio, oficial del Imperio Romano. Ahora, entre tanto, entre Teodosio y Constantino y luego Constancio, su hijo, viene Juliano el apóstata, que reinó muy poquito tiempo y que quiso restaurar el paganismo. Entonces, Juliano no persiguió a los cristianos, eran a esas alturas tan fuertes que perseguirlos habría sido muy difícil, pero sí los sometió a discriminación y a restricciones. Entre otras restricciones, en sus escuelas, en las escuelas cristianas, estaría prohibido enseñar la literatura pagana. Todos los individuos cultos de uno u otro sexo que en ese imperio romano, que era imperio greco-latino, todos ellos estudiaban a Homero, aprendían de memoria Homero, aprendían de memoria la tragedia griega, aprendían de memoria a Virgilio, conocían a Hesíodo. Bueno, entonces, claro, toda esa literatura habla de los dioses, de Zeus, de Atenea Palas, de Minerva, de Venus, de Marte o Ares. Y Juliano dice, es blasfemia contra los dioses que quienes en la clase de la tarde afirman que los dioses no existen,
y que hay un único Dios que no es ninguno de ellos, en la clase de la mañana estén enseñando y obligando a aprender de memoria que, que existen esos dioses y que hacen esto y que son grandes dioses que merecen adoración. O lo uno o lo otro. Por tanto, prohibido en las escuelas cristianas tener obras o enseñar obras de Homero, Ovidio, Virgilio, Esquilo, Sófocles, etc. Eso obliga a los directores de escuelas cristianas a improvisar una literatura culta cristiana. Entonces, justamente estos personajes de que estoy hablando, estos padres de la Iglesia, San Basilio de Cesarea y San Ambrosio de Milán, pero junto con Basilio de Cesarea, sus compañeros, los llamados padres capadocios, San Gregorio Nacianceno y San Gregorio de Nisa, todos de la misma época, finales del siglo IV, son personajes cultísimos que conocen al dedillo perfectamente, están familiarizadísimos con toda esa literatura culta griega y latina. Bueno, en el caso de Basilio, sobre todo la griega, y en el caso de Ambrosio de Milán, ambas, pero sobre todo la latina, y van a desarrollar ellos mismos una obra en sus libros, en sus ensayos, que va a recoger el legado greco-latino y lo va a adaptar a la doctrina, a la dogmática cristiana. Entonces, la Edad de Oro va a venir equiparada con la vida del hombre en el paraíso terrenal, antes del pecado. Y la propiedad privada va a ser un mal consecuencia del pecado original. Solo hay propiedad privada cuando el hombre ha incurrido en el pecado original. En castigo, Dios lo ha privado de los bienes, de los dones que le había otorgado en la situación de gracia que vivía en el paraíso, lo ha condenado a esa vida pecaminosa. Fruto del pecado es la avidez, el ansia, la concupiscencia, la codicia, el afán de tener lo mío. No había ese afán anteriormente. Eso es consecuencia del pecado. Ahora, bien, después del pecado ha venido el Redentor, ha venido el Salvador. Dios se ha encarnado y ha unido la naturaleza humana con la divina en una persona divino-humana. Cuando escriben estos autores, todavía no se ha producido la controversia que vendrá unos años después entre Nestorio, Eutiques y tantos otros autores, sus oponentes, sobre Cirilo de Alejandría, sobre si en Cristo, en el Salvador, hay dos naturalezas que se han fundido en una, o dos naturalezas que se mantienen como dos, sin mezclarse, pero conjuntadas. Bueno, toda esa controversia que sigue hasta hoy día, que da lugar a escisiones, digamos, rupturas, divisiones muy dolorosas, pero en su momento eso todavía no se ha producido. Pero para ellos, claramente, cualquiera que sea la formulación correcta, está claro que la naturaleza humana y la divina se han fusionado y que
al fusionarse se ha producido, de algún modo, una divinización de la naturaleza humana por esa donación hecha por Dios en la encarnación, y eso replantea el problema de si estamos el pecado original, ya podemos librarnos de él. El bautismo nos lava del pecado original. El hombre nace en pecado original. Sí, seguimos, a pesar de esa divinización de la naturaleza humana, theiosis, como se dice en griego, con todo, la theiosis no surte su pleno efecto sin que en un sacramento en la vida del hombre limpie del todo ese pecado original. ¿Qué sacramento? El del bautismo, que acaba quitándonos el pecado original. Esa es la doctrina católica y ortodoxa, diferente de la posterior de Martín Lutero, para quien el bautismo no quita ni la encarnación ni el bautismo quitan para nada el pecado original. Solo la gracia que es concedida individualmente por Dios a cada hombre, separadamente de la Iglesia y separadamente de los sacramentos, solo esa gracia no es que quite el pecado original, sino que extingue, perdona. El hombre queda individualmente perdonado, es decir, que se le exonerado de la consecuencia normativa de su pecado. Bueno, esta será la doctrina de Lutero. No es la de San Basilio ni la de San Ambrosio. Entonces, si el hombre puede ser, como es, eximido del pecado por la encarnación, la redención y el bautismo, ¿por qué no va a poder retornar a librarse de esa desgracia, esa desdicha, esa calamidad que es la propiedad privada? Proponen claramente estos padres de la Iglesia la propiedad común. Bueno, pues eso está discutido. En el caso de San Ambrosio hay un erudito artículo publicado, ahora mismo no recuerdo en qué revista, en el año 1942 por el filósofo Arthur Lovejoy, escrito Lovejoy, Lovejoy, acabado en Y, que es un filósofo muy conocido, historiador de la filosofía, quizá más bien conocido por su obra, excelente monografía, aunque yo discrepo de sus conclusiones, pero no quita para que sea un trabajo magnífico, The Great Chain of Being, la gran cadena del ser, que bien eso está traducida a nuestro idioma, sobre el principio de continuidad de Leibniz, que al final él critica, pero lo estudia la polémica, las polémicas en que estuvo entarzado Leibniz para defender. Y yo comenté ese trabajo hace años en un artículo cofirmado con Ausin, cuyo título, escrito en inglés, Leibniz on the Principle of Transition, o algo así, ¿no? Es mi propio artículo y no recuerdo del todo el título. Que se presentó, no lo presenté yo, se presentó en Berlín, pero vamos, yo lo escribí. Y, está escrito en coautoría con Ausin. Y Lovejoy, por tanto, es un autor conocido sobre todo por esa obra, pero había escrito también este artículo al que me refiero, Communism of Saint Anselm, el comunismo de San Anselmo, que dio lugar a una polémica. Hubo algún autor, en alguna revista eclesiástica española,
un autor de una orden religiosa, no me acuerdo, que escribió un artículo respondiendo a Lovejoy. Creo que el artículo en español repetía eh, el mismo título, solo que entre interrogaciones. Comunismo de San Anselmo o algo así. Bueno, lo importante, yo no recuerdo ahora el artículo en español, pero el artículo en inglés es muy interesante y podemos darnos cita para el próximo domingo, en que a partir de ahí le seguiremos un poco la pista a ese problema de la propiedad común en el pensamiento cristiano, tomando como punto de partida a perdón, he dicho antes San Anselmo, qué lapsus, quería decir San Ambrosio, perdónenme ese lapsus, no sé qué cruce de cables se me ha producido, que he hablado de San Anselmo, por supuesto que no, es San Ambrosio de Milán. El artículo de Lovejoy es Communism of Saint Ambrose, y el artículo en español de ese fraile o monje, creo que era un fraile, era comunismo de San Ambrosio. Bueno, no me tomen a mal este lapsus que he tenido. Bueno, pues a partir de ahí continuaremos reflexionando, indagando la semana que viene.